palabra de Dios en capítulo 1 de Gálatas y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Vamos aquí, si tenemos tiempo, hermana María, podemos llegar un poco más abajo de este mensaje. Pero acá, miren la recomendación que nos hace Pablo, que no puede haber otro evangelio, que no puede haber otro libro, que no puede haber otra historia, que la historia que tenemos que llevarnos para nosotros poder alcanzar a la salvación es la historia de la palabra. Lo que nos dejaron escrito el propio Jesucristo, los profetas y también los apóstoles. Y entonces dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí nos habla claramente el apóstol que aquel hombre que estaba en Galacia lo habían conquistado de otro lado, diciéndole que había otro evangelio, que el evangelio que había predicado Pablo, que había predicado Cristo, que no era así, ¿no? Como hoy en día, hermana María, nos dicen de distintas partes. Los otros días nos pasaba un mensaje, una persona, ¿no?, que nosotros estábamos todos equivocados, ¿no?, los que predicaban el evangelio, los que predicaban a Jehová, los que predicaban a Jesucristo, ¿no?, de que estábamos equivocados. Bueno, tratando por supuesto de confundir, ¿no? Entonces nos dice Pablo aquí, estoy maravillado de que tan pronto os has alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Será que tenemos que estar atentos, hermana María? ¿Será que tenemos que estar atentos para no caer en esos rudimentos extraños, en esas cosas extrañas, en esas doctrinas extrañas que muchas veces traen a nuestros oídos, hermana María? Así es, pastor. Tenemos que estar muy atentos para no caer en esas redes de un evangelio distinto, diferente. Nosotros tenemos siempre que estar por la palabra, llevando la palabra, diciendo la palabra. No tenemos que, porque muchas veces nos dicen, no, que ustedes están equivocados, que no es así. No, nosotros vamos por la palabra. La palabra es la que habla, la palabra es la que dice. Y nosotros vamos por ella, sin quitarle y sin agregarle. Como dice la palabra, así la predicamos. Amén. Amén. Ahí está. Entonces, una cosa importante que nos advierte acá, no que haya otro. Dice que acá no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, ¿no?, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuánta gente nos invita para ir para allá, para acá, porque allá es mejor, porque acá? Hermanos, la palabra de Dios está en todas las congregaciones evangélicas. Está en todas las congregaciones evangélicas y todos tendríamos que andar por la misma palabra. Si hay algún lugar que se predica diferente evangelio o se predica de otra forma esta palabra, verdaderamente nos alerta el apóstol Pablo y nos dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El otro día nosotros conversábamos, hermana María, ¿se acuerda? Con un
dentistas en La Paz, un hombre en La Paz, que el hombre, por supuesto, es mormón, ¿no? Entonces, el hombre nos hablaba del profeta Smith, ¿no? O sea, como que realmente había venido a terminar el Evangelio, como que no había quedado el Evangelio completo, una cosa así. Dice que nosotros no podemos agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. O sea que nosotros no podemos aceptar que nadie, hermano, dice que ni un ángel del cielo se anunciara otro evangelio diferente que sea maldito tanto el ángel, porque quiere decir que si un ángel nos predica otro evangelio diferente, quiere decir que es el diablo disfrazado de ángel, hermana María. Amén, y así es, porque ese señor decía que es mica, aquí, allá, pero no, nosotros creemos solamente en Jesucristo, y en la palabra del Señor, y él decía que no, que tenía que hacer así, que hacer alzado. No, nosotros creemos en la palabra, por eso tenemos acá adelante la Biblia, esta es la que nos lleva a la verdad. No podemos creer en una persona que venga que nos hable de Smith. Pues Smith, bueno, sería, no sé lo que sería un predicador, pero él no hizo la Biblia. La que la hizo fue el Señor, fue a través del Espíritu Santo que nos hace hablar. Pero ese Señor decía que es ni acá, que es ni allá. No, nosotros vamos por la palabra y el único que nosotros creemos es en el Señor Jesucristo. Ese sí, en eso nos agarramos y en eso estamos firmes, porque Él es la roca. Amén. Claro, porque acá el apóstol Pablo nos afirma, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Mire, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pongo un ejemplo. Vamos, hay hombres que trabajan mucho, pero hay una religión, por así, que no se permite que una persona done sangre. No done sangre. Que se puede morir un familiar, mamá, se puede morir una persona al hospital, pero si necesita que le inyecten sangre, la persona se muere, pero no está autorizado por esa religión dar sangre. Y sin embargo la sangre es la vida, hermana María. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona o una religión prohíba que una persona reciba la vida? Así es, pastor, no puede ser que una religión prohíbe la vida, porque la sangre es la vida. Y nosotros podemos dar sangre para salvar a esa persona, a aquel niño que se está muriendo, necesita. Y la sangre es la vida, así que nosotros, ¿por qué no podemos dar? Pero hay muchas religiones que no dan. Se muere la persona, pero ellos no dan la sangre. Por eso, hermanos, vamos a llevarnos siempre por la palabra, pero no por lo que nos diga otra persona o por otras religiones. Amén. Claro, pero para eso lo que pasa es que se confunde muchas veces, hermana María, que vamos por un ejemplo, la Biblia dice que nosotros no podemos comer sangre porque es la vida del animal, pero está hablando de la vida del animal, pero nosotros podemos recibir sangre humana, nosotros recibimos la sangre de Jesús a través de simbolizar el vino y el cuerpo de Jesús a través del pan, por supuesto, ¿no? Pero entonces hay una realidad, hermano, ¿cómo puede ser que una persona se muere? Está necesitando la vida, está necesitando sangre? ¿Y cómo puede ser que por una religión nosotros no le demos sangre a esa persona y esa persona se muere? He oído familiares que están en esas religiones, ¿no? Y se ha muerto un hijo porque no le permite la religión dar sangre. Es algo terrible. Bueno, entonces, para concluir, es un evangelio diferente. No, es un evangelio diferente. Porque Jesús dijo, el que no participa de mi cuerpo y mi sangre, no heredará el reino de Dios. Así que quiere decir que yo le puedo dar sangre a usted, hermana María, si es del mismo grupo, ¿no? Y usted puede darle sangre a otra persona si es del mismo grupo, porque le está dando la vida. Entonces, acá no advierten más. Dice,
al versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio hemos recibido? De Jesús, de los profetas y de los apóstoles. O sea, no se puede agregar más nada. No se puede agregar más nada. Ponemos un ejemplo, hermana María, los apóstoles de la Biblia, no los apóstoles actuales, no, los llamados apóstoles actuales, ahora no hay apóstoles. Entonces, quiere decir que acá nos aclara. Juan, como antes, el versículo 9 del capítulo 1 de Gálatas, por si alguno se enganchó recién. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿De quién recibimos el evangelio? De los profetas, de Jesucristo y de los apóstoles, ¿no? O sea, nada más. O sea, que no se puede agregar a estas cosas, a la palabra de Dios no se puede agregar más nada. Si viene alguien que nos dice que tenemos que aceptar la palabra con un reglamento al costado ampliado de la palabra, nosotros no podemos aceptar. Si nosotros nos traen una Biblia modificada, como hay una doctrina por ahí que dice que es un tipo de resumen del Nuevo y Viejo Testamento. Quiere decir que si a su resumen se le sacó y se le agregó. Así que quiere decir que es un evangelio diferente. Si tendremos que tener cuidado de nosotros estar atentos a la palabra de Dios que Dios nos dio por los profetas, por Jesucristo y por los apóstoles, para no dejarnos engañar, María. Así es, pastor, porque nosotros tenemos que estar atentos para no dejarnos engañar, porque muchos nos quieren engañar, muchos nos quieren llevar para otro lado, pero como dice la palabra, no se le debe ni quitar ni agregar, como dice acá, no hay otro, sino que haya alguno que os perturbe y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Nosotros tenemos que seguir el Evangelio de Cristo, la enseñanza de Cristo, de Jesús, tenemos que seguir, no la enseñanza de otra religión que quiere venir e imponernos a que tenemos que hacer así, no, porque nosotros, si hay una persona que necesita la sangre, nosotros se la podemos dar, no podemos comer como morcilla, esas cosas, no, pero podemos dar la sangre nuestra para que otra persona sea salvada, porque la sangre es la vida, ¿no? Así que nosotros podemos donar la sangre, pero la palabra de Dios siempre tiene que ser dicha como está escrita, sin sacarle y sin agregarle. Amén. Amén, ahí está. Entonces, hermano, hay una cosa importante. A ver, hermana María, nosotros tenemos que mirar los evangelios diferentes, porque acá nos está hablando de evangelios diferentes. Bueno, vamos a poner los que aceptan los apóstoles en este momento. Los que aceptan los apóstoles. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, por último, como un abortivo, me llamó a mí. Así que quiere decir que el último apóstol llamado por Jesús fue Pablo. Todos los apóstoles después que son llamados después de Jesús, ¿no? Son llamados por los hombres. Son apóstoles de los hombres. Entonces, aquí, pero vamos a ampliar un poquito más. Apóstoles de los hombres. Los profetas. Dice la palabra que toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. O sea que el último profeta levantado y enviado por Dios fue Juan el Bautista. ¿Y hoy cuántos profetas hay que son profetas de sí mismos? O sea, porque si toda la ley, dice la palabra, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, quiere decir que después de Juan el Bautista no se fue levantado ningún otro profeta, ¿no? Y muchas veces se confunde y dicen allá en el libro de Hechos, no, porque había un tal profeta Agabo,
Claro que podría haber un profeta, pero que todavía era del tiempo de Juan, que era del tiempo de Juan, cuando estaba Juan todavía, él era profeta, ¿no? Entonces, cuánta confusión. Ahora, pero no digo yo, no vayan a entender mal, dice que si se trae otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y si Pablo está diciendo que el último apóstol fue él, entonces ¿cómo nosotros podemos aceptar un apóstol en este tiempo, hermana María? Entonces quiere decir que tenemos que aceptar los apóstoles de ahora y rechazar a Pablo, o aceptar a Pablo y rechazar todos los apóstoles que se dicen ahora, hermana María. Así es, pastor, porque si fue Pablo el último apóstol levantado, fue él. Por eso, todo aquel que sea levantado ahora es por hombre nada más, no por el Señor, porque Pablo fue levantado por el Señor, el apóstol. Por eso nosotros tenemos siempre que estar leyendo la palabra, yendo por la palabra, no por lo que dicen hoy. Hoy todos se levantan de apóstoles, se levantan, pero todos son falsos. Ninguno, los únicos verdaderos fueron los que Jesucristo levantó, sus 12 apóstoles, sus 12. Esos son los que Cristo levantó. Por eso nosotros siempre, hermanos, tenemos que leer la palabra y discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, y Él nos enseñará. Lea tú siempre la palabra para no equivocarte. Amén. Claro, pero hermana María, a ver, muy simple. Si la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis que la nueva Jerusalén va a tener 12 cimientos, va a tener 12 pisos, una palabra, y dice que sobre los 12 cimientos van a estar los nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Entonces quiere decir que, cuando está diciendo el nombre de los 12 apóstoles del Señor Jesús, está queriendo decir que no es más, que son 12 nomás, no hay vuelta. Y entonces, ¿qué pasa? Entre los llamados apóstoles en aquel tiempo, van a correr atrás de Juan, van a correr atrás de Pablo, para sacarlos de ahí, para subir eso a los cimientos. Entonces, ¿cómo van a ser estos apóstoles que se han llamado apóstoles ahora? ¿Van a hacer una guerra de Armagedón así con los apóstoles de Cristo? Porque van a querer ocupar eso, porque bien hacen una guerra, o bien ellos van a tener que reconocer que no fueron llamados por Cristo, que no fueron llamados por el Señor, que los apóstoles llamados por el Señor fueron hasta Pablo, que estaba ocupando el lugar que dejó Judas Iscariote, ¿no? O sea, muchos toman como que Matías es el 12º apóstol. ¿Qué pasa? Aquí hay una cosa importante, hermana María y amados oyentes, ¿no? Los apóstoles, el Señor le dijo a sus discípulos: esperaos en Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto. Esperado, o sea, entonces ellos estaban medio aburridos, parece así, ¿no? Y dijeron: vamos a levantar uno de los que está entre nosotros en lugar de Judas, para que sea testigo con nosotros de la resurrección del Señor. Entonces tomaron una iniciativa humana. Entonces, ¿qué pasa? Dice que oraron a Dios, pero Dios no le respondió, porque no le podía responder, porque no eran esos los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron: a ver, dame una monedita de por ahí, y le pidieron una monedita y tiraron para arriba. Vamos a tirar fuerte, ¿verdad? Es claro, uno de los dos tenía que salir, ¿no? Entonces, o sea, Matías no fue el 12º apóstol, no fue aprobado por Dios, porque el 12º apóstol estaba reservado para Pablo, ¿verdad? Entonces, una cosa importantísima, hermana María, que podemos en este tiempo ver que los 12 apóstoles son los 12 apóstoles llamados por el Señor Jesús. Así es, pastor. Los 12 apóstoles son aquellos llamados por el Señor Jesús. Esos son los verdaderos apóstoles. Hoy se levantan muchos apóstoles, pero son falsos. Se levantan ellos mismos, pero los 12 verdaderos apóstoles son los que levantó Jesús. Son los 12 que Jesús nombró. Por eso nosotros tenemos que creer en ellos. Porque hoy se levantan muchos falsos
profetas y muchos que quieren ser pastores, ellos mismos se levantan entre ellos, pero no es así. Los 12 apóstoles son los que levantó Jesús y ningún otro. Amén. Amén, ahí está. Lógicamente, hermano, tenemos que entender esto, que, o sea, no es, muchas veces dice, ahí están hablando mal de otros. No estamos hablando mal de nadie, ni lo que estamos hablando es, evidentemente, lo que dice la palabra, que tenemos que tener cuidado con un evangelio diferente, porque aquí nos habla la palabra, hermana María, de un evangelio diferente, y que el que nos predica un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Entonces, ahí es el problema, ¿no? Que nosotros estamos predicando lo que dice acá, porque mire lo que dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si nos está diciendo el Señor que el último apóstol llamado por Jesucristo fue Pablo, camino a Damasco, ¿cómo nosotros podemos aceptar un apóstol ahora que se nombró a sí mismo, hermana María? Así es, pastor. No podemos nosotros aceptar un apóstol que se haya nombrado al mismo, si el último fue Pablo. Por eso, hermano, si tendremos que escudriñar la palabra, si tendremos que estar alerta, porque cuántas veces nos querrán engañar con ciertas cosas. Pero no, si tú vas por la palabra, por el evangelio mismo de la palabra, nunca te vas a equivocar, porque el Espíritu Santo te va a hablar, te está diciendo las cosas. Nosotros vamos y nosotros estamos aquí delante de la palabra del Señor, con la Biblia abierta en Gálatas. Estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Bueno, pero nos dice acá, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y aquí la gran pregunta, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Yo si levanto un apóstol en ese momento estoy agradando a un hombre. Si un apóstol o alguien me quiere levantar a mí de apóstol o de profeta, me están agradando a mí, no están agradando a Dios, porque no existe esto, no existe. Entonces acá dice, pues busco ahora el favor de los hombres, pues de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Así que quiere decir que alguien que levanta un profeta para agradar a la persona, no es siervo de Dios. Y quiere decir que el que levanta un apóstol para agradar al hombre, no es siervo de Dios. ¡Qué peligro esto! Pues, miren que estamos hablando, leyendo la palabra. No estamos inventando nada nosotros, estamos leyendo la palabra. Realmente, hermanos queridos, una cosa importantísima porque muchos dirán, mira, ya están hablando mal, porque lo primero que cuando hablamos de la palabra y hablamos lo cierto, están hablando mal, ¿no? Entonces quiere decir que Pablo hablaba mal, Pablo hablaba mal, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Cristo, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿para qué se levanta un profeta hoy en día? ¿Para agradar a Dios o para agradar al hombre? Para agradar al hombre. ¿Para qué se levanta un apóstol hoy? ¿Para qué se levanta una pastora hoy? Para agradar a la mujer. Para decir, ahora sos cabeza, le cortaste la cabeza a tu marido, ¿no? Entonces, aquí hay algo real, hermano. No es, hermano, que nosotros estemos contra nadie. Vamos con la palabra. La palabra está contra los malos hechos, los malos testimonios, los malos procedimientos, y aquel que está mal, en vez de agarrar y cambiar la cosa, cambiar la pisada, se enoja con nosotros, hermana María, porque predicamos la palabra como es. Y como dice la palabra, ¿no? Si busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Nosotros tratamos de agradar a Dios,
de agradar a Jesucristo, no agradarle al hombre, no, nosotros trabajamos, pero trabajamos para Cristo, no trabajamos para el hombre. Sí, respetamos, sí, por supuesto, pero no agradar. Yo quiero agradar a Dios, no agradar al hombre, por supuesto, hermanos. Por eso tenemos que ser muy vigilantes, siempre estar leyendo la palabra y agarrándonos de Cristo, que es la roca, porque ¿para qué vamos a agradar al hombre? No, al que tenemos que agradar es al Señor, servirle al Señor con amor, con alegría, siempre servirle al Señor, pero no agradar al hombre. También que se quiera, que respetemos, ¿no? Pero no agradar, solamente hay uno, Jesucristo de Nazaret. Amén. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso, usted me podrá decir, amado, siempre hablando contra los apóstoles. ¿Cómo no voy a hablar de algo que no existe? Algo que existe ahí aparentemente, pero no tiene eficacia delante de Dios, porque un apóstol no tiene eficacia delante de Dios, porque se nombró él mismo, o lo nombró un hombre para agradarlo a ese hombre. Él fue a hablar con Nazareno y le dijo, Nazareno, mañana te vamos a poner como pastor. Es para agradar a Nazareno, porque Nazareno se quede contento. No, o sea, si me he levantado por Dios, no es de Dios. Entonces, dice, más, os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Y aquí? Mire, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Qué tremendo esto! Entonces, hermana María, mira, dice que, o sea, el último apóstol llamado, dice Pablo, que pues, y dice que el evangelio predicado por él no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Así hay que decir que un hombre que se levanta como apóstol hoy está contra la revelación de Jesucristo. Está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque está diciendo que Jesucristo y el Espíritu Santo lo mandó a ser apóstol. Lo mandó a haber sido él o el coludo, o habrá sido el orgullo, o habrá sido el ego para querer ser más que los demás. Gracias a Dios que nosotros somos apenas servicios de Dios y nos conformamos y estamos muy alegres por ser servicios de Dios, hermana María. No somos nada, somos siervos de Dios, que predicamos por la misericordia de Dios, y damos gracias a Dios por haber llegado a la altura que llegamos. No pedimos fama, no pedimos puesto, no, sino pedimos la misericordia de Dios y que nos use para predicar el evangelio tal cual es, hermana María. Amén, y así es, pastor, porque nosotros, como usted dice, somos unos siervos chiquitos, estamos aquí, como usted dijo, por la misericordia de Dios, predicando la palabra, porque, como dice la palabra, más, no hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no fue anunciado por hombre, sino fue por Jesucristo, por el Señor, a través del Espíritu Santo. Pero nosotros estamos aquí predicando la palabra por la gran misericordia del Señor, para las personas, para que se agarren de Cristo, enseñarles que hay una persona, que hay un ser que tenemos que siempre agarrarnos de él, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Ahí está. Entonces, hermanos, si tendremos que estar atentos con los evangelios diferentes. ¿Cuándo usted vio a Jesucristo tirar un saco y voltear 50 personas? Eso, hermano, es un espíritu inmundo. Porque, ¿cómo puede, hermano? El otro día miraba una llamada pastora en internet. Corría en el salón de un lado para otro moviendo las caderas, y cada movimiento de cadera cae una persona. ¿Será que eso es un evangelio? El Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y no las harán daño. O sea, pondrán las manos a los enfermos y sanarán en el nombre de Jesús.
O sea, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos que Jesucristo. Entonces, todos aquellos evangelios diferentes, los evangelios diferentes, hermano. Ahora está el evangelio de la bailanta, está el evangelio de la risa. Ahora todo el mundo empieza a reírse en la iglesia. Se ríen. Hay un espíritu de risa, eso se llama espíritu de burla. Cuando la persona, realmente el Espíritu Santo, usted podrá decir, sí, se ríe. Pero, ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo se ríe, puede reírse después de haber sido tomada la persona por el Espíritu Santo, la persona haber llorado, el Espíritu Santo haber gemido, hablado con Dios, pero no, ahora todo el mundo se ríe, empieza a tocarse uno con el otro y se ríe todo el mundo. Eso es un evangelio diferente, entonces quiere decir que esa persona cayó en maldición, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ¿quién? Pablo. Lo está diciendo Pablo aquí, que el que le predica un evangelio diferente sea anatema. Ahora está el evangelio del grito. El grito. Viene un camarada ahí y pone la mano en la cabeza de la persona. ¡Ah! Parece Tarzán en la selva, ¿no? Y ya cae endemoniada la persona. Evangelio diferente, hermano. Evangelio diferente, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano. Hay mucho sensacionalismo hoy. Hay gente que dice que Dios le dio la unción de la prosperidad. Que le dio la unción de la prosperidad. ¿Será que nosotros tenemos unción de prosperidad? Nosotros predicamos el Evangelio. ¿La unción de qué viene? De Dios. Yo no puedo dar unción a nadie. La unción viene de Dios. Toda la unción de todos los dones espirituales viene de parte de Dios. No es así, pegando un grito, no es bailando de cabeza para abajo, no, el Evangelio es orden, no, el Evangelio es orden, no es así como se piensa, hermano, que de cualquier forma. Entonces, aquí nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Y porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí está queriendo decir que si hay un llamamiento de Dios en una persona, hermana María, no interesa lo que haya hecho antes. Hay gente que dice, pero pará, mira, ese es homosexual y está en la iglesia. No, era homosexual porque recibió la transformación de Dios. Mira, ese era ladrón, ese era narco. Sí, era narco, pero vino a Dios. Jesucristo, Pablo era perseguidor de la iglesia, era del ejército y perseguía a la iglesia. Entonces Dios lo tomó. Entonces Dios puede tener un plan con cualquier persona, venga de donde venga, haya hecho lo que haya hecho. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, hermana María, para que podamos, por supuesto, estar dentro de la palabra. Porque hay gente que dice que tenemos que tener dotes especiales para que el Señor nos dé. No. Pedro, ¿qué dote especial tenía? Era un pescador, un hombre que no sabía ni la O, no sabía nada, no sabía leer ni escribir nada. Y sin embargo fue uno de los apóstoles que ganó más almas para Cristo. Entonces nadie nos creamos inteligentes, nadie nos creamos superior, porque el Señor puede tomar aquel desechado, aquella persona que está desechada por el mundo y por la iglesia, para hacer grandes maravillas. Amén, y así es, pastor, porque el Señor puede tomar a una persona, por más pecadora que sea, para hacer maravillas. Por eso, hermano, a veces, ¿cuántas veces nosotros sí, ese era un ladrón, ese era un sinvergüenza? No, porque el Señor lo transformó, el Señor ahora es un siervo de Dios,
El Señor transforma a las personas, transforma los corazones. ¿Por qué a veces culpamos a aquella persona que era ladrona, que era, vamos a decir, una prostituta, no, y ahora sirve al Señor? ¿Por qué? Porque Dios la transformó, Dios cambió su corazón y hoy sirve al Señor. ¿Por qué tenemos que ser así, tan egoístas, tan malos? Decir, sí, porque como está en la iglesia, que era una prostituta. No, Dios hace las cosas. Dios cambia los corazones, hermanos. Por eso tenemos nosotros que aceptar a aquella persona que Dios ha cambiado su corazón, porque antes tenía un corazón duro y hoy tiene un corazón de carne, hoy lo tiene a Cristo en su corazón. Qué lindo que es eso, hermanos, aceptar a aquella persona que el Señor ha transformado. Amén. Ahí está. Fíjense, los discípulos le tenían temor a Pablo. El pueblo de Damasco tenía temor, y así había un tal Ananías, que cuando Pablo fue ciego, así a Damasco, ¿qué pasó? De repente Dios le habla a Ananías y dice, Ananías, levántate y va en la casa de un tal Simón, porque allí hay, está Pablo, que es cuando ora, ve a un tal Ananías que viene y le pone las manos encima y recibe la vista. Sí, él dijo, pero Señor, ¿me mandas a ese que tiene autoridad de todo el gobierno para llevarnos presos? Anda, Ananías, porque le mostraré a esto cuánto tiene que sufrir por el Evangelio. O sea, entonces quiere decir que había un propósito ya de Dios con Pablo. Y puede haber un propósito con cualquiera de nosotros. Ahora, evidentemente, ¿cómo puede ser? A ver, hoy será, hermana María, será, amados oyentes, que solamente si yo soy pastor, mi mujer tiene que ser pastora. ¿Dónde está eso? Si yo soy apóstol, mi mujer tiene que ser profeta. Pero qué disparate eso, qué disparate, qué inmoralidad. Los demás son todos pichoncitos. Los únicos grandes es el pastor y la mujer, el apóstol y la mujer, el evangelista. ¿Está bien eso? La iglesia se termina, queda el hijo, por más mundano que sea, el cuñado, el yerno o la hija. La iglesia familiar. ¿Será que esto que nos está anunciando el apóstol Pablo aquí es una iglesia familiar o es la iglesia de Dios? Somos una familia, lógicamente, todos los integrantes de la iglesia somos familia, pero está la familia de sangre, esa familia que no le damos lugar a nadie dentro de la iglesia, ¿no? El tesorero es el hijo, el secretario el esposo, y bueno, todo es la familia. Cuidado, hermano, esto está mal, es un evangelio diferente. La iglesia de Cristo no hay acepción de personas. La iglesia de Cristo son todos integrantes. No es una iglesia familiar, ¿no? Entonces aquí dice, aquí el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea que Pablo dice que estaba apartado desde el vientre. Mire, ¿será que había un propósito, que hay un propósito de Dios en cada persona? Me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, ¿cómo es la cosa hoy en día? Si a mí me llama el Señor, y me dice, va, o a Nazareno o a María. Usted, María, si le dice el Señor mañana, el Señor que le hable y le diga, María, váyase allá a la Argentina, que yo tengo algo para usted allá. Usted va a venir y le dice al pastor, mire que el Señor me mandó. No,
¿usted tiene que venir a decir al pastor? O si el Señor la manda personalmente, usted tiene que ir sin decirle nada a nadie. Amén, y así es, porque si el Señor me manda, yo tengo que obedecer al Señor. Si Él me manda y me dice, bueno, María, tú tienes que ir a la Argentina o a donde sea, yo tengo que hacer lo que el Señor me manda, porque capaz yo le digo al pastor y el pastor dice, no, porque mira que no puede ser así, que no puede ser acá, no, quédate acá, por esto, por el otro. No, yo tengo que hacer lo que el Señor me manda. Si el Señor me dice, ve a la Argentina, allá me voy de cabeza a la Argentina. Aunque el pastor se enoje, pero yo tengo que obedecer a Dios. Él siempre yo tengo que obedecer al Señor. Amén. Pero claro, pero aquí está, mire acá. Mire, fíjense, cuánta burocracia muchas veces hay dentro de la iglesia. Porque dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida carne y sangre, que el pastor es carne o no. Si me llama Dios, ¿tengo que consultar con el pastor? No. Tengo que ir. ¡Ay, dónde fue Sosa! No se le importa al pastor dónde fue Sosa. Lo que yo estoy haciendo es una misión de Dios. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Vamos a consultar con la autoridad de la iglesia, pero el pastor decía, ¿qué? ¿Y qué va a mandar a vos, María? ¿Me podía mandar a mí, que soy más grande que vos? ¿Cómo? No, sí, ¿cómo te va a mandar a vos y no me va a decir nada a mí? ¿Y cómo no le dijo nada a los otros apóstoles? Porque no le habló nada a los otros apóstoles. Que lo había llamado a Pablo, no le dijo nada. Entonces, una persona llamada por Dios no dice nada a nadie, pero que sea llamado por Dios. Ahora, si se va diciendo que lo llamó Dios y anda de pata para arriba, para allá, no lo llamó Dios, porque verdaderamente se llamó a sí mismo. Entonces, acá nos dice una cosa muy clarita, hermano. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahí está. Bueno, Dios te manda a María pasar para la Argentina o la China. Entonces, a los 3 años, lo llama por teléfono, Sosa. Soy María, ¿se acuerda aquella María que estaba con usted? Bueno, estoy aquí en China, ahora se entiende a los chinos y todo. Entonces, una cosa, hay un ministerio muy próspero aquí que Jesús lo levantó, que Jesús lo bendijo, y que yo me debo de alegrar o me debo de entristecer. Me debo de alegrar, porque quiere decir que si aquel ministerio creció, que el ministerio está bueno allá, fue mandado por Dios. Entonces Dios puede mandar a cualquiera, puede levantar a cualquiera, pero no el evangelio diferente que nos presentan hoy. Sí, yo mañana soy pastor y ya el otro día unjo a mi mujer pastora. Totalmente raro. Totalmente raro. Quiero hacerme dueño del rebaño. No, mi esposa va a seguir siendo la ayuda idónea. Me va a ayudar en la iglesia, puede hacer muchas tareas en la iglesia, pero jamás va a ser pastora. ¿Por qué? Porque la palabra me autoriza. Entonces dice así: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pedro se habrá alegrado cuando vio a Pablo y había oído que Pablo andaba por distintas partes predicando el evangelio, aquel que por supuesto agarraba y perseguía a la iglesia, ahora anunciando a Jesucristo, y venir a darle un abrazo a Pedro. Qué lindo sería esa ocasión, ¿verdad, María? Amén, y así Pedro se alegró, ¿cómo no?
nos alegramos por aquellos hermanos que se van a otro lado porque el Señor los manda, y ahí se levanta la iglesia, ahí se congrega la gente que viene. Qué lindo que es eso cuando Dios usa una persona, hermano. No tenemos que tener envidia, hermano, porque muchas veces envidiamos a las personas que son levantadas por el Señor para predicar la palabra, para llevar el evangelio. No, tendríamos que alegrarnos, decir, ay, qué suerte que el Señor manda a ese hermano, esa hermana, para tal lugar, para que la iglesia crezca, para que las personas se conviertan para Cristo. Qué lindo que es eso, hermano. Amén. Ahora, una cosa que el Señor me hace recordar. ¿Por qué en un ministerio que se levantó un apóstol, ¿por qué no levanta el apóstol de otro apóstol? Porque lógicamente no le conviene. No le conviene porque tiene que tener bajo la pata a todo el mundo. O sea, entonces, a eso sí, pastores levanta, pero apóstoles no lo levanta más. No levanta ningún apóstol más. ¿Será que está bien eso? Está mal. Está mal porque si él fue levantado apóstol, Dios puede levantar otro apóstol más. Entonces, ahí hay alguna cosa rara. Hay una cosa rara. Yo soy el apóstol. Usted es el pastor, pero tiene que estar sujeto al apóstol. Es raro eso. Es raro. Quiere decir que ese apóstol no fue levantado por Dios. Él cuida su chacrita. Está cuidando su chacrita. No me pisoteen las plantas. No me pisoteen las plantas. Que Dios nos ayude. No es, hermano, criticar. Porque lo primero que hacen, dice, Pastor Sosa critica a todo el mundo. Yo critico. Critico donde estoy diciendo, acá por la palabra de Dios, que evidentemente que si se predica otro evangelio diferente, y la palabra de Dios me enseña que no hay más apóstoles. Yo estoy criticando o estoy alertando por la palabra de Dios que donde hay una iglesia que hay un apóstol, está errado. Donde hay una iglesia que hay un profeta, está errado. Donde hay una iglesia que está la pastora, está errado. Está errado. No es, o sea, hermano, tenemos que predicar, y gloria a Dios por las mujeres que predican el evangelio. Porque yo digo una cosa, hermana María, no es porque usted sea mujer, pero las mujeres son maravillosas dentro de la iglesia. Ellas trabajan, ellas hacen cosas extraordinarias. El hombre es perezoso dentro de la iglesia, y es bastante vago. El hombre es bastante vago. Pero la mujer trabaja, la mujer se esfuerza, la mujer es perseverante. Pero evidentemente no puede ser pastora. Puede tener todos los dones que mueva la tierra y mueva las paredes de la iglesia, pero no puede ser pastora. Eso es lo único, nada más. Único. Porque, ¿saben qué pasa? Que muchas veces, hermana María, nos hablan de Raquel, que era pastora. ¿Hasta cuándo Raquel fue pastora? Lógicamente Labán no tenía hijos varones. Entonces, por supuesto, la hija tenía que cuidar de las ovejas. Pero cuando llegó Jacob, Raquel, ¿para dónde se fue? A las casas. Para las casas, y quedó ¿quién? Jacob, frente al rebaño. Una mujer, si no hay ningún pastor, ningún hombre en la iglesia, ella puede pastorear. Puede estar frente porque no hay. Pero cuando Dios levantó un varón, ella tiene que dar un paso al costado. Y el hombre tiene que quedar como la cabeza y ella tiene que quedar como ayuda idónea. ¿No? Va a seguir siendo usada por Dios. Pero yo creo que es lindo, hermana María, porque, a ver, una pregunta, hermana. Si a mí me cortaran un dedo y me pusieran el dedo en la punta de la nariz, ¿funcionaría como dedo? No. Porque está en un lugar que no corresponde, que no fue puesto por Dios. Bueno, entonces estas cosas son lo mismo.
si un apóstol no fue puesto por Dios, si un profeta no fue puesto por Dios, si una pastora no fue puesta por Dios, es como tener el dedo en la punta de la nariz. O sea, está en un lugar que no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, la gente me podrá decir, y dale con los apóstoles, y dale con los profetas, y dale con las pastoras, y dale. Pero que despierten. Cuando usted tiene un sueño muy pesado, hermana María, ¿qué debe de hacer? Llamarla unas cuantas veces, le golpean la ventana y le golpean la puerta y usted no se despierta. Bueno, hay también apóstoles que se le golpea la puerta con la Biblia y eso siguen durmiendo. Hay profetas que se le golpea con la Biblia en la cara y ellos no se despiertan. Hay pastoras también que no se despiertan. No se enojen los hermanos que se han levantado a sí mismos como apóstoles. No se enojen los hermanos que se han levantado a sí mismos como profetas o como pastora. No se enojen. Yo los amo. ¿Y sabe por qué los amo? Porque le estoy diciendo la verdad, porque ustedes están en el borde del precipicio. Están por caer. Yo les estoy pegando un grito a tiempo para que ustedes echen para atrás. No es criticarlo. No. Eso es predicar el Evangelio para salvar almas. Porque dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, si hay una iglesia comandada por un apóstol, ahora que no existen los apóstoles, esa persona está frente a un evangelio diferente o no? Sí. Está. Entonces, bueno, si está, entonces ¿cómo está esa persona? Es maldita. No es. Aquí dice la palabra, salvo que anatema no quiere decir maldito. ¿No? Anatema quiere decir maldito. ¿No? Entonces, si una persona está bajo la dirección de una persona que está con un evangelio diferente, sea anatema, sea maldita. Ay, Señor, misericordia. Pero yo creo, hermana María, que hay hombres de Dios que se equivocaron y se ungieron como apóstoles. Hay hombres de Dios que se ungieron como profetas, pero no nada más atrás. Hay mujeres que se ungieron como pastoras. Van a la marcha atrás. Y su final de los días se van a presentar. Porque cualquiera le puede dar la vida. Pero hay una cosa. Bienaventurado aquel que se aparta del pecado. Se aparta de la maldad. Porque dice que todos los que nos apartamos de la maldad y del pecado encontraremos misericordia, hermano. Amén, y así es, pastor, porque si nosotros nos apartamos del mal camino, de todas estas cosas, tendremos misericordia. Y es como dice el pastor, acá se está predicando la santa y bendita palabra, y a veces muchos dicen, sí, está criticando, no, está como atalaya, predicando para que se conviertan para Cristo, para la salvación de su alma, no como porque sea pastor, no, está como atalaya para que esa persona no caiga, para que esa persona vaya al camino del Señor, y eso es lo que es. A veces dice, sí, siempre está, no estamos criticando, estamos alertando como atalaya hasta el pastor, para enseñar a aquella persona que está mal, que está errada, de pastora, de apóstol, todas esas cosas. Por eso, hermanos, no nos enojemos, no nos pongamos mal. Gracias a Dios que el Señor puso a alguien para que nos enseñe, para que nos lleve, a través del Espíritu Santo que nos revela las cosas, nos lleve a un buen camino para nuestra salvación de nuestra alma. Amén. Ahí está. Muchas gracias. Yo acá no quiero herir sensibilidad de nadie, pero evangelio diferente, evangelio de la prosperidad que hacen poner la mente de la persona en las cosas terrenales. Eso es un evangelio maldito, pero ¿por qué? ¿Qué dijo el Señor? Todo al revés. A ver, buscad el reino de Dios y su justicia en primer lugar,
y las demás cosas vendrán por añadidura. Y ahora, la persona que predica las añadiduras y no predica el reino de los cielos, ¿acaso no es un evangelio diferente? ¿Acaso no es un evangelio que está llevando a la persona a esperar las cosas de abajo? ¿A esperar los bienes de abajo? Cuidado, hermana María. Ese es otro evangelio diferente, o es otro evangelio maldito. Porque Dios, yo siempre digo una cosa, Dios no prospera. Dios no prospera. Dios da lo necesario. Tanto espiritualmente, espiritualmente da lo necesario para que nosotros nos mantengamos en el reino de los cielos. Y materialmente da lo necesario para que nosotros no nos cansemos de ocupar, porque si nos da mucho, nos vamos a cansar de ocuparnos en lo que nos dio Dios. Y si nos da poco, capaz que robamos y capaz que deshonramos a Dios. Pero ahora, si nos da lo justo, no nos vamos a preocupar. No vamos a hacer cosas raras, hermana María. Amén. Amén, así es, pastor. Porque si el Señor nos da lo justo, no vamos a hacer cosas raras. Vamos a estar bien siempre ahí. Pero si el Señor nos da mucho, nos vamos a ocupar de las cosas y vamos a dejarlo al Señor de lado. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que ocuparnos, muchas de nosotros. Pero si el Señor nos da lo justo, nos vamos a preocupar por aquello que nos da el Señor, nada más. Y gracias a Dios le damos al Señor porque que nos dé siempre lo justo. Amén. Ahí está. Exactamente. Entonces, porque muchos creerán que nosotros tenemos algo contra fulano, mengano. No. La palabra es la que tiene muchas cosas contra fulano y mengano. Porque la palabra de Dios ve que hay muchos que la están torciendo. Hay muchos que están haciendo cosas que ella no dice. Y hay muchos que están haciendo decir la palabra cosas que ella no dice. Entonces, la palabra de Dios enseña, el Espíritu Santo dice que nos conducirá a toda verdad. Ahora, ¿qué hago yo? Si amo a las personas, si amo a los hermanos, yo debía seguir conformando, agradándole. Sí, está bien, hermano, siga así, que Dios... No, o le tengo que enseñar a llegar a Jesucristo, a que Él entregue su corazón a Dios, hermano María. Amén, y así es, porque usted tiene que enseñar a la persona a ir a Jesucristo, a ir al Señor. Por eso usted tiene la obligación de llevarlos al camino, enseñarle la palabra y llevarlo a Jesucristo, no a llevarlo a las cosas materiales, no. Porque el Señor dará, el Señor sabe todas las cosas y sabe lo que necesitamos, pero tenemos nosotros que llevar las almas a Jesucristo, al Señor Jesús, para que el Señor ahí haga la obra en ellos, también entregando a ellos su corazón para Jesús y que Jesús habite en su corazón, pero no llevarla a las cosas materiales, no, porque eso no es así. El Señor sabe qué cosas tenemos necesidades. El Señor sabe todas las cosas. No es preciso que nosotros le pidamos, pero tenemos que, el pastor, como pastor y maestro, tiene que llevar las almas al camino de Jesús. Amén. Ahí está. Pero si usted tuviera un hijo, un hijo chiquito, y el hijo le faltara alguna cosa, le faltara comida, ¿usted se preocupa para darlo o no? ¿O usted lo deja que llore nomás y que no tenga nada? O sea, usted, siendo humana, siendo carne, se preocupa por su hijo. Y Dios, siendo grande, misericordioso, amoroso, ¿no se preocupará por nosotros? Amén, y así es. Porque si mi hijo tiene hambre, yo me preocupo por él para darle la leche, para dar porque tiene hambre. Y el Señor se preocupa por nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él nos ama y nos quiere. Y entonces Él se preocupa por nosotros. Amén. Amén. Nos dice la hermana Silvia. Gracias, hermana Silvia. Hace tiempo no nos escribíamos en el programa. Dios lo bendiga, Pastor Reinaldo, tremendo como el Señor enseñando a través de usted y de la hermana María. En este día, ¿cuántos siervos, si le escucharan, aprenderían que no existen los apóstoles y profetas? Que Dios los siga usando grandemente para hablar la pura verdad. Bendiciones, hermana Silvia. Bueno, hermana Silvia, yo creo que hay otros siervos que hablan la verdad. Tú me has comentado que tu pastor sigue el caminito como es. Gracias a Dios por ese siervo.
Gracias a Dios por ese siervo que enseña. Pero ahora las almas que están bajo el mandato de un apóstol, evidentemente que están en peligro. Los hermanos que escuchan un profeta que viene diciendo que viene de Dios. No. Hoy en día dice que el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Cualquier hermano puede profetizar. Cualquier niño puede profetizar, cualquier anciano, cualquier mujer, cualquier varón de dentro de la iglesia puede profetizar. A veces Dios toma hasta un mundano. Cuando estaba Saúl no era cristiano, pero lo escogió Dios. Entonces dice que Saúl estaba profetizando entre los profetas. Lo tomó así. Entonces, hay una cosa más. Dios toma a cualquiera hoy. Pero el Evangelio decía antes, qué raro, que un apóstol se pone de apóstol, se levanta de apóstol y se muere de apóstol, él no levanta a otro. Después tiene que venir el otro fulano de allá de Afganistán y levantar otro apóstol dentro de la iglesia. No, hermano, equivocado eso. No se calienten los sueldos apóstoles, no se calienten. Ustedes agarren, lo único que tienen que hacer es retroceder. Ustedes tienen que dejar ese apóstol y ponerse como pastores, como era antes. Porque ustedes no fueron levantados por Dios. Ustedes fueron levantados por sí mismos. Los profetas que ahora se fueron levantados por sí mismos. No fueron levantados por Dios. Ustedes no son levantados por Dios. No se engañan. Y no engañan a la gente. O sea, no es que yo le esté protestando. Estamos diciendo la palabra. Porque entonces Pablo mintió cuando dijo que el último lo levantó él. Y entonces, y las profecías, también los evangelios mintieron cuando dijo que toda la ley de los profetas profetizaron hasta Juan. Entonces mintieron. No, pero la palabra pasará el cielo y la tierra, más la palabra de Dios no puede pasar. Y la palabra de Dios tampoco miente. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es verdad porque no es inspirada por hombre. No es inspirada por mente humana, sino es inspirada por Dios, hermano. Amén, y así es. La palabra es inspirada por el Señor. Por eso no es que nosotros quieramos decir, la palabra es inspirada por el Señor. Y nosotros la predicamos y la leemos tal cual es, como dice la palabra. Por eso a veces, capaz la gente que se enoja con nosotros, porque dice, sí, siempre están diciendo eso, están diciendo lo otro. No, nosotros no criticamos a nadie. La palabra lo dice, la palabra es la que habla. Y nosotros hacemos lo que dice la palabra. Amén. Pero, ¿y qué dice la palabra? Dijo Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo. Vine a salvar el mundo. Ya tienen que dejar de juzgar la palabra que os hablaba. Entonces, ¿quién está juzgando a los apóstoles acá? La palabra. ¿Quién está juzgando a los profetas? La palabra. ¿Quién está juzgando a las pastoras? La palabra. ¿Quién está juzgando el espíritu de la prosperidad material? La palabra. Esas cosas la palabra. Qué alegría, dice el pastor Juan Fernández. Pastor Juan. Dios le bendiga, Pastor Reinaldo. Estoy escuchándolo por internet. Un abrazo. Amén. Le mandamos un saludo a él y a hermana María, a San Cardona. Que Dios te bendiga, Pastor Juan. Es una alegría tremenda poder recibir tu mensaje. Que Dios te guarde. Les mandamos un abrazo desde aquí. Les pedimos a la audiencia oración por nuestro hermano Juan, que está allá, nuestro hermano Pastor Juan Fernández. Bueno, entonces, hermanos, una cosa que queremos dejar claro: no tenemos nada contra nadie, pero tampoco no venimos aquí a pasarle la mano por el lomo a nadie. Venimos aquí a predicar el evangelio. Le duela a quien le duela. Miren que a Jesús lo querían apedrear a los judíos. Y a nosotros capaz que nos quieren apedrear los apóstoles y los profetas, hermana María. Y alguna pastora viene detrás de ellos también, agarrando y queriendo tirar una piedra. ¿Pero por qué? Porque la palabra, es la palabra. No somos nosotros. ¿Por qué? Dios le da una oportunidad. Ojalá que Dios le diera una oportunidad de levantarla en profecía a usted, hermana María, para decirme en qué estoy equivocado, para darme la oportunidad de arrepentirme y de dar un paso al costado del pecado.
pero muchas veces se golpea. ¿Cuántas veces hemos podido contemplar y oír de hermanos de acá de la iglesia, de gente que se ha burlado, como un ejemplo del lavado de pies en la iglesia? Se ha burlado, pastores que se han burlado. Ay, Señor, ¿se están burlando de nosotros o se están burlando de la palabra? Porque la palabra es la que manda a lavarse los pies. Entonces, cuando se burlan de nosotros, que nosotros predicamos lavado de pies, o sea, ¿se burlan de nosotros? No. Dice que el que reciba el que Jesús lo enviare, a él lo recibe. Pero el que rechazare al que Jesús enviare, también a Jesús lo rechaza. Entonces, si Jesús nos mandó predicar el lavado de pies, y hay un pastor que se burla, ¿de quién se está burlando? ¿De nosotros? No. Entonces, que Dios tenga misericordia. Amén. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde. Entonces, hermana María, vamos a estar orando por todos los hermanos. Los esperamos esta tarde. Miren que ya vino la luz. Ya vino la luz, no hay problema. Porque iba a haber excusas en pila, no, porque no me puedo ir porque la luz, tengo corte luz, capaz que viene de golpe y me quema la heladera. Bueno, ahora la luz ya está. Así que veniste para la iglesia. Vamos a orar. Señor de la gloria, Señor de poder, de gracia, de misericordia, bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos, Padre, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice ahora, Padre, a todas las congregaciones, a todos los hermanos, Señor. Tenga misericordia de aquellos hombres, Señor, que se han equivocado, que nos hemos equivocado, Señor, en distintas cosas. Tenga misericordia, enséñanos, Señor, ábrenos el entendimiento, Padre, para la gloria de tu nombre. Confirma, Señor, la bendición en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, sanando, bendiciendo, Señor, las 210 personas que están en el cuaderno de oración, Padre. Oh Dios poderoso, Dios amado, ayuda a los padres, sanando, liberando, Señor, abriendo puertas de trabajo a esos hermanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Bendice esta tarde, Señor, la reunión que vamos a tener aquí en nuestra sede central, Señor. Oh Dios mío, bendice el trabajo de la semana, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Ahora, Señor, bendice a tu pueblo, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.